Let's kick the beat. Bueno, esta cortina nos trae a colación que es el momento de hablar de historia. Y hablando de colación está la señorita Libertad Luz Piccinini. Hola Libertad, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Seba? Buenas ¿Todo noches. bien? Buenas noches. ¿Cómo Bien. te va? ¿Todo bien? Bueno, te debo la apertura de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, yo quería que me hablaras de la historia. historia. Traje otro tema hoy, también interesante igual. Vamos a hablar del uso de los mapas en la historia. No me interesa. Bueno, a mí me interesa y me parece re interesante. Bueno, Bueno, a ver. vamos a hablar de los mapas y la historia. Hay diferentes imágenes cartográficas, como todos conocemos, y también hay diferentes formas de definirlos. Una de las más cotidianas y la que más se utiliza es entre mapas, entre cartas y entre planos. El plano, digamos, es una superficie pequeña que en realidad no tiene en cuenta la circunferencia de la Tierra. O sea, que generalmente se usa para calles, los chicos lo usamos para calle, para el GPS. El para Google Map. El Google Maps, tal cual. Después tenemos las cartas, que generalmente son cartas viajeras, donde se muestran algunas islas o parte continental y parte de las islas, o sea, pero son más utilizadas como viajeras. Y después tenemos los mapas, que obviamente son una superficie mucho más extensa, donde sí se tiene en cuenta la circunferencia de la Tierra. Por eso muchas veces cuando vemos el planiferio, que uno lo ve, y en el plano, digamos, representado en el plano, tiene algunas modificaciones, como por ejemplo Canadá es un poco más grande, la Antártida también y demás. Generalmente los polos son los más grandes. Porque no hay forma de representar algo que es tridimensional y que está puesto en una circunferencia en un plano justamente, Sí. que es bidimensional. Justamente eso es lo que hace el mapa, representa un espacio tridimensional en una bidimensión. Con lo cual, bueno, se pueden representar también espacios reales o imaginarios y ficticios. Tenemos así como los mapas bíblicos y como tenemos la tierra del Señor de los Anillos, también representada por Tolkien y narrada, o como los planos que te aparecen en el último libro de Game of Thrones, o sea, desde el primero hasta el último, ¿no? Pero en realidad son mapas del mundo imaginario. Y después tenemos los reales, los típicos que usamos en la escuela. ¿Cómo hacen para hacer un mapa típico de la escuela? Es decir, ¿cómo lo hicieron? Bueno, justamente ahí hay varios, se utilizan varias cuestiones. Siempre hay un instituto cartográfico que es el que generalmente legaliza y establece algunos parámetros para representar esos mapas. Y digamos, como el ente regulador de mapas, digamos. Y además hay un estudio, digamos, terrenal del territorio, o sea, en vivo y en directo, digamos, y uno ahora espacial, porque tenemos justamente estas imágenes satelitales que nos ayudan un montón para poder armar un mapa. Sobre todo ahora en estos momentos del mundo en general, que el cambio climático está afectando casi todas las costas de todo el mundo. Así que bueno. ¿Y eso se ve reflejado, el cambio de costas en los mapas? Sí, se ven reflejados. Quiere decir que si yo compro un mapa de la primaria, cuando tenías Si vos comparás un mapa de hace 20 años con un mapa actual, probablemente tenga algunas modificaciones. Sobre todo, quizás modificaciones pequeñas que vos a simple vista no las ves, pero tienen modificaciones. Y si agarras un mapa, por ejemplo, de hace, no sé, 50 años, también va a haber modificaciones. Y si agarras un mapa mucho más viejo, también, porque Europa, por ejemplo, en la Edad Media, era el centro del mundo, entonces se representaba mucho más grande de lo que es actualmente. Pero bueno, eso va cambiando justamente con el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente el mapa es un elemento de comunicación. Y también se deben conocer las condiciones tanto de producción como de elaboración y quién, cuándo, para quién, con qué fin se elaboró ese mapa. Y justamente lo que hace es de alguna manera el lector de ese mapa, porque se usa la palabra, se lee un mapa, todo el mundo la conocemos porque tiene un contenido semiológico el mapa. También como recompone, el tesoro. Claro, las condiciones de lectura de ese modelo que se utilizaba en ese momento. El mapa contiene dos tipos contiene la información en mensaje y algunos mapas contienen relatos. Si nos vamos a basar en mapas de la Edad Media y más atrás, justamente hay algunos que representan batallas y demás. Animales marítimos imaginarios. Y como los que hacían los religiosos. Tal cual, viste, es el monstruo del lago Ness y etcétera. Sí. Después, bueno, lo que tienen de diferencia con un texto es que el texto tiene una forma secuenciada, o sea, todos sabemos que tiene una introducción, un nudo y un desenlace. La imagen cartográfica en realidad se da todo a la vez. O sea, vos en una imagen cartográfica ves una integración de elementos como las profundidades del mar, las alturas, los ríos, los territorios, siempre
siempre de qué lado, o sea, tenemos mapas físicos y mapas políticos, o sea, generalmente los físicos son los que me muestran estos relieves, los diferentes relieves, y después tenemos unos mapas políticos, digamos, que son los que... Sí, cuando uno es chico uno tendía a confundir cuando la maestra decía un mapa físico, político, un mapa físico, y uno iba a la librería y no sabía qué comprar. Claro, tal cual. Después, el mapa político también es el que tiene todas las divisiones. Por ejemplo, si agarramos un mapa político de Argentina, es el que tiene las divisiones de provincia. El mapa físico generalmente es todo el continente blanco, digamos. Sí, después también había un problema generalmente con el mapa político, en la cuestión de los países que uno compraba un mapa desactualizado y, por ejemplo, no sé... Claro, la URSS sigue siendo la URSS y ya no es más la Unión Soviética, y ahora es Rusia y Ucrania y diferentes... Sí, y el librero te vendía con la URSS. Claro, tal cual, eso pasa. Pero bueno, también para realizar un mapa, obviamente hay un alto contenido de conocimiento en matemáticas, obviamente, porque... es decir, los mapas los hicieron los matemáticos. Claro, y a medida que va pasando el tiempo, lo que se pierde en realidad es esta representación de los seres mitológicos que todos sabemos. Todos sabemos lo que es un dragón, o sea, alguien va a dibujar un dragón como si fuese una paloma, pero esas convenciones desaparecen. Bueno, después, como dije, siempre tiene una intención la elaboración de un mapa y siempre es una interpretación del mundo. Obviamente que es un recorte, una selección de este mundo, ¿no? Porque hoy no se puede escribir todo. Si terminamos por escribir en un mapa un montón de cosas, perdería no sería ya un mapa, sino sería otra cosa. Sí, aparte sería algo muy complejo que no lo podrías ni leer. Claro. Bueno, como esto es la cartografía como práctica social y expresa justamente los conocimientos de la época. Por eso la información visual que se está representando tiene mucho que ver con la época, porque se utilizan diferentes materiales que pueden ser papel, tela o cuero, como en su momento se utilizaban, y a su vez los colores, obviamente, que se expresan, y el diseño no es un diseño azaroso, es un diseño que está contenido en una época, en un tiempo determinado. En algunos se revelan decisiones políticas, por ejemplo, en otros estrategias militares. Todo tiene que ver con los intereses y con la manera de comunicar eso. No es lo mismo que si vos tenés un mapa para comunicar, digamos, tu límite, que un mapa de un campamento militar. Se utilizan diferentes convenciones y diferentes elementos para querer comunicar lo que querés comunicar. Claro, también, por ejemplo, están los mapas marítimos. Tal cual. Bueno, por eso se utilizan convenciones que cambian también según el tiempo, según la sociedad y según los cánones de ilustración. Obviamente, como yo te dije, todos sabemos lo que es un dragón, nadie va a dibujar un dragón como una paloma, pero en algún momento por ahí se utilizaba una paloma. Después, la cartografía surge como con el objetivo de fijar un itinerario o una información para la subsistencia. O sea, todos los emperadores o en ese momento, digamos, o las personas, los viajeros, necesitaban justamente conocer y administrar los imperios. Entonces la finalidad era esa, representar el lugar propio, digamos, y los límites de su territorio, conquistado o por conquistar. Era una forma de registrar esos límites. Y además, no solo eso, sino que hay otros límites con la información que representa el mapa. O sea, hay dos límites. El límite geográfico, digamos, el que los emperadores querían establecer, y un límite, digamos, en cuanto a la información que se puede dar en un mapa. En un mapa, como te decía, no se puede dar todo de todo. Actualmente, los mapas, de alguna manera, omiten ciertas cuestiones, como por ejemplo los actores sociales. ¿Quiénes vivían en ese lugar? O sea, el mapa te representa una parte, pero te quita otra. O sea, ¿qué no estás viendo en realidad? Los problemas que del hábitat, por ejemplo, o del lugar donde estás, no los ves, por ejemplo. La construcción de esos espacios, cómo están construidos, tampoco los conoces. Las relaciones que se establecen entre esos espacios y ese mapa, no los ves. O sea, omite cierta información. Justamente porque no sirve para comprender el espacio socialmente constituido, pero sí para darte herramientas para que puedas estudiar eso. Uh-huh. Bueno, la cartografía está incorporada a todos los elementos de la vida, desde la decoración de los bares, desde las oficinas hasta los hoteles, y obviamente ahora actualmente los artistas plásticos utilizan la cartografía, sobre todo para modificar estos espacios. ¿Eso ya no se mete mucho en el terreno de la arquitectura? Sí y no, depende. O sea, se metería por un lado en los planos, porque vos, por ejemplo, en la arquitectura vos podés tener dos planos iguales, pero ¿qué te estás perdiendo? ¿Qué información te perdés? La fachada del edificio, que puede ser totalmente diferente entre un edificio y el otro. Puede tener las mismas medidas del plano, puede ser, por ejemplo, los templos romanos que eran en círculo y hermosos en círculos con la misma, digamos, 8 columnas y demás. Lo que cambia en realidad es la fachada. La planta es la misma y el plano es el mismo, o sea, visto en papel. Pero lo que va a cambiar es la fachada. Uh-huh. Así también te está dando información, pero estás perdiendo otra.
Bueno, justamente esto, el mapa es un documento y contiene relatos también, y las imágenes satelitales también contienen estos, también es un documento, pero en realidad son más complejas y tienen técnicas diferentes, aunque comparten rasgos con la cartografía y con la pintura. ¿Los colores en los mapas se usan igual en todo el mundo? Por ejemplo, si un niño norteamericano pide un mapa en la librería, ¿es igual al...? Es igual, generalmente va a estar en blanco y el mar va a estar en celeste porque son convenciones que se utilizan en el tiempo, digamos. Lo que sí va a variar es, por ejemplo, el uso del marrón en algunas montañas. No es el mismo marrón en Estados Unidos que el de acá, ¿se entiende? Sí. Eso sí cambia. Eso, los colores cambian. Los colores a utilizar cambian. Pero, digamos, todo lo que es la parte que constituye el mapa es igual. Son casi iguales, porque hay reglas como las normas IRAM, o sea, hay reglas establecidas mundialmente que delimitan los usos, digamos, establecen estos usos, Bueno, en realidad los mapas que vemos los vemos siempre en publicaciones, en el GPS siempre es muy común verlos, pero lo importante es que todos tienen fines diversos y cada uno responde a una época determinada de la historia. O sea, no es lo mismo usar un GPS ahora, que todo el mundo lo tiene, que utilizar un GPS, no sé, ponerle en los 90. No era lo mismo, no servía para lo mismo tampoco. Torricelli, bueno, fija que en realidad hay convenciones empleadas en ellas, como la escala cromática, por ejemplo, y también hay una cuestión legal de también quién los autoriza, quién los realiza, y los usuarios deben contar con algún tipo de esta información para poder interpretar, ¿no?, estas claves y herramientas, porque si no veríamos un mapa y no entenderíamos nada. Sí, una pregunta. ¿Cada país tiene algún, digamos, un instituto cartográfico? Sí, cada país lo tiene. Bueno, después hay un contenido ideológico que en realidad tiene que ver con la lectura de este mapa, que en función de qué vamos a leer este mapa, a qué momento histórico pertenece, qué posición social es establecida, y las estrategias políticas o económicas para que la funcionalidad, ¿no? Bueno, el lenguaje es metafórico, porque obviamente lo que está representando, por ejemplo, si representa una montaña, en realidad no es una montaña lo que estamos viendo la representación de una montaña. Si vemos un río, no es el río lo que estamos viendo, sino que estamos viendo una representación del río. Es un poco jugar con la semiótica y con lo visual, ¿no?, con la información visual. Después hay otros mapas que en realidad nos provocan sensaciones y sentimientos por quienes conocemos esa historia o ese espacio que representa. Por ejemplo, si nosotros vemos un mapa de Malvinas, sabemos lo que representa y cómo nos mueve a través de los sentimientos. Y después, bueno, para finalizar la utilidad de la cartografía en realidad depende de quién la produce y quién la mira al fin y al cabo. O sea, si yo te doy un mapa y vos no entendés para qué sirve, es muy probable que no te sirva ese mapa. Uh-huh. El mapa adquiere importancia cuando vos entendés la información que te está brindando o cuando la interpretás. Bueno, no hay un único modo de hacerlo y no hay un único modo de mirarlo tampoco, y no hay explicaciones cerradas sobre estas imágenes, o sea, sobre estas cartas. La realidad es que la interpretación de los mapas realizados en el pasado toma otros sentidos a medida que sepamos más sobre las sociedades que los elaboraron. O sea, si agarramos un mapa de la Edad Media con estos héroes mitológicos, van a cobrar sentidos una vez que nosotros sepamos de lo que estamos hablando. Exactamente. Pregunta final. ¿Un globo terráqueo es un mapa? Un globo terráqueo es un mapa, sí. Pero ahí lo que tienen las medidas, porque vos estás representando en un mapa, en realidad no termina de ser un mapa en su totalidad, porque vos estás representando, un mapa es una superficie tridimensional puesta en dos dimensiones. Claro, por eso te pregunto. Cuando vos haces un mapa mundi, no estás representando de alguna manera más fielmente las medidas correspondientes a el territorio. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Libertad, se me cambiaron los nombres de los panelistas. Libertad por la columna de historia, muy interesante. Vamos con algo de música con Todos tus muertos.